Buenas tardes, Iglesia. Agradecidos estamos a los hermanos que nos han presidido en la alabanza. Agradecido estoy a la Iglesia por cantar y alabar al Señor. Creo que verdaderamente si me hubieran dado a elegir, me gustaría ahora estar postrado adorando a Dios. Sí, no hay lugar más alto que cuando estamos postrados a los pies de Cristo. El primer almirante de la historia, por lo tanto el primer buque, tuvo una travesía, una larga travesía. A pesar de que la lluvia duró solo 40 días y 40 noches, el viaje, por llamarlo de alguna manera, duró un año. Y Noé soltó una paloma que hizo su viaje de ida e hizo también su viaje de vuelta con una ramita de olivo en el pico. Hoy vamos a ver un viaje de vuelta en las Escrituras de un hombre que se llamaba Paloma, Jonás, en español, Paloma. No vino volando precisamente ni con una ramita de olivo en el pico. Su viaje de huida, del lado que lo miremos, fue un disparate. Y parecen las historias del viaje de huida de él una sátira. Una sátira. Al final, los marineros paganos alaban a Dios mientras Jonás está en el agua. Ellos alaban a Dios, vieron encrespadísimas olas y ahora en el contacto de aquel hombre con el agua, aquel profeta con el agua, una calma indescriptible, algo que estos navegantes seguramente contaron muchísimas veces en muchos lugares, grandes testigos del poder de Dios. Como hemos cantado hoy, Dios maneja la creación y la hace seguir su rumbo porque estableció sus leyes a las cuales sustenta, leyes que no se quiebran, o quiebra alguna ley, o activa algún proceso porque hay un propósito. Un terremoto en Filipos, un tsunami en el mar Mediterráneo. Es Dios. Es Dios. Lo satírico es que el profeta, el enviado de Dios, tiene que ser despedido de la nave para que venga la calma y estos que eran paganos y que adoraban a sus dioses, seguramente semíticos, pero dioses con minúscula, ahora adoran a Jehová, lo llaman por nombre, el gran yo soy, y oran a Dios. Y claman a Dios y Dios escucha. Dios tenía preparado un gran pez. Un gran pez. Se lo traga a Jonás. Tiene que haber pasado muy poquito tiempo. No es que fue al amanecer. No es que fue el día siguiente, ni siquiera una hora después. Poco rato.
porque uno no puede aguantar una inmensidad de agua que lo sepulta indefinidamente, porque no puede respirar. Viene un pez y lo traga. A ver, Jonás capítulo 2. Busca en tu Biblia Jonás capítulo 2. Dice el primer texto, allí en tu Biblia. Entonces, oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Ahí hubo un gran milagro porque los jugos gástricos no lo disolvieron a Jonás. Ahí hubo un gran milagro porque en el estómago de este gran pez que se tragó al profeta de Dios había muy poco oxígeno y había gas metano, como hay en el estómago de los animales. Pero Jonás ahí pudo estar concentrado en su cuarto de guerra, muy especial por cierto, para orar. Es más, ahí en el estómago del gran pez, sosteniendo ese milagro extraordinario, porque Dios maneja la creación y sabe cómo controlar las cosas que sucederían aún por ley natural, puede interrumpirlas, es un milagro. Recupera la lucidez. Jonás no era un ignorante de la palabra. Jonás era un profeta de Dios. No tuvo una actuación profética que se describa prolongadamente en la Biblia, pero ahí estuvo en la corte en Israel y ahí anunció algunas cosas acerca de ciertos terrenos, ciertos espacios. Bueno, él estuvo trabajando como profeta. Conocía a Dios y fíjense que dice que allí, en el vientre del pez, él oró a Jehová, su Dios. Dios seguía siendo su Dios. Él no entra al pez y llega a donde llega, se mantiene con vida y eleva una protesta. No, recupera la lucidez. Miren, difícilmente oremos con más intensidad que cuando estamos en un gran problema. Realmente, en un momento de la alabanza, Dios tocó mi corazón muy fuertemente y hubiera deseado arrodillarme y cantar allí o escuchar cantar a los santos alabando al Señor. Vivimos momentos intensos cuando las cosas van por el carril que se espera que vayan. Pero cuando las cosas se salen de carril y estamos por ese motivo en una gran prueba, en una gran dificultad, en un problema, en una zozobra, clamamos a Dios y las lágrimas nos salen de los ojos, permitiéndonos ver quizás con más claridad el bondadoso poder de nuestro Padre Celestial. Bueno, un famoso poeta dijo que no se ve mejor a Dios sino a través de las lágrimas. Es maravilloso cuando nos congregamos porque el efecto congregación es extraordinario en la iglesia. Por eso no te quedes en tu casa. Cuando está la reunión en el templo, ahí hay que estar. El efecto comunión, el efecto cuerpo, el efecto iglesia es algo extraordinario, es algo sanador, motivador, fortalecedor. ¿Cuánta gente ha llegado con un malestar a la iglesia? Ha escuchado la palabra del Señor, ha escuchado las alabanzas y se ha ido y se da cuenta que el malestar ya no está. La presencia
sublime de Dios, como decía el hermano. La presencia sublime de Dios, gloria a su nombre. Hubiera sido tan oportuno que Jonás tuviera esta lucidez que tuvo para orar desde la panza del pez antes. Hubiera sido maravilloso. Me lo digo para mí mismo. Nunca me trago un pez, pero ¿cuántas veces hubiera sido mejor recuperar la lucidez antes de tener que abrir la Escritura y orar con la Escritura, porque no me salen palabras? ¿Cuántas veces nos ha pasado disponernos a orar? Disponernos a orar, apartar el momento, disponernos a orar y no tener una palabra. Quiero decir una palabra auténtica, no una repetición, no un mantra. ¿De acuerdo? ¿Cuántas veces? ¿Saben qué? Aún esas veces Dios está con el oído muy atento, muy atento. Y Jonás, en el vientre del pez, se acordó de los salmos. Se acordó de los salmos. Versículo 2. Dijo Jonás: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Está dentro del pez. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó desde el seno del Seol, el lugar de los muertos. Clamé y mi voz oíste. No murió Jonás allí, no murió en el vientre del pez. No hay tal cosa. Pero sintió como que la muerte lo cercó. Lo cercó, por eso se sintió en el seno del Seol. Desde allí invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Pero ahora escucha este salmo. Escucha este salmo. A Jehová clamé estando en angustia y él me respondió. ¿Qué está haciendo Jonás? Orando con la Escritura. Orando con la Escritura. La Escritura nos guía en la oración cuando estamos allí y no nos sale a abrir el corazón o estamos tan apesadumbrados que no podemos pronunciar palabra. La angustia de verse perdido, tan perdido, le trajo la lucidez a la mente y al corazón a Jonás. Las situaciones límite, las situaciones extremas, pueden ser movilizadores muy potentes de renovación espiritual. ¿Alguien recuerda qué fue lo primero que sintió a partir de lo cual cambió su actitud el hijo pródigo? ¿Qué fue lo primero que sintió? A partir de lo cual su actitud cambió. Hambre, hambre, hambre. Todos sentimos hambre alguna vez, pero él sentía hambre de falta de comida de hoy, de mañana, de pasado. Comían harina de algarroba, hasta los seres humanos comían lo mismo, una gran harina, una excelente harina. Pero nadie le daba, porque alimentaban los cerdos y se alimentaban ellos. Los patrones y los bichos comían lo mismo. Y él tenía hambre porque nadie le daba nada. Hambre.
el hambre en el estómago, la falta de comida en el estómago del hijo pródigo, el agua en los pulmones de Jonás, iniciaron un avivamiento. Sí, estas cosas que son tan físicas nos muestran que nuestro dominio sobre el terreno físico es muy limitado y que cuando llegamos al extremo, lo único que nos queda es el salto de fe. Lo único que nos queda, el único lugar a donde podemos golpear es la puerta del cielo. Allí, en su cuarto de guerra, tan zoológico, ahí estaba Jonás orando. Dios oye la oración de un desesperado. Dios oye la oración de un desesperado. Cuando llegamos a la desesperación, al punto de ebullición del enojo, una emoción que hay que manejar, cuando llegamos a no soportar, gracias a Dios, el peso del pecado cometido, cuando no aguantamos el malestar de espíritu y experimentamos como si fuese una muerte, Dios oye la oración. Y lo que debemos hacer es clamar y clamar y clamar, reconocernos perdidos e incapaces de retomar por nuestra propia cuenta el camino del que nos fuimos. Versículo 3, mirá la Biblia por favor. Versículo 3, me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Esto de las ondas, que viene de un salmo también, pero por aplicación en este caso me da a pensar de que la cosa ocurrió en el mar Egeo, en el mar de las ondas. Eso es Egeo, onda de agua. Jonás le dice a Dios, Señor, siento que tú me tiraste al agua. Aquí está la realidad de mi merecimiento. Yo, tu siervo, en ese barco era una maldición. Fuera de ese barco hubo bendición. Estoy en el agua, estoy en el vientre del pez. Me tiraste al agua, tus ondas pasaron sobre mí, las olas encrespadas pasaron sobre mí. Escucha este salmo. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Ahora parece que sí Jonás está recordando de la escuela dominical los textos que aprendió, los salmos que leyó. Y como no puede orar de otra manera, no le sale, está absorto en un lugar completamente inesperado, lo que hace es orar con la palabra. Orar con la palabra. En el mar, cuando lo tiraron, no hubo nada que hubiera servido tanto como este pez, una tabla, una rama, una cuerda, no sé, un flotador. Versículo 4. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Soy desechado delante de ti. Desechado soy delante de tus ojos, pero
pero tengo esperanza. Escuché este salmo. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos. Jonás está citando lo que se acuerda de algunos salmos que están en su memoria. Pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Qué ironía, qué sátira, pensar que Jonás quería escapar de la presencia de Jehová, quería irse de la presencia de Jehová. Y de hecho, pensaba que saliendo de ese cono de influencia, que él pensaba que Jehová ejercía sobre Israel, a pesar de que lo reconocía y lo presentaba como el creador de cielos y tierra, haciéndose una doctrina a su medida y creyéndosela, está ahora en la panza de un gran pez. ¿No querías huir de la presencia? ¿No querías huir y olvidarte de Dios y se acabó? Habrán leído testimonios de personas que se alejaron del Señor y anduvieron por mal camino. Y el Señor nunca dejó de buscarlas. En casa hemos leído, toda la familia, cada uno en su momento, un libro de Loren Cunningham que se llama ¿Eres tú, Señor? Una pregunta. ¿Eres tú, Señor? Cosas que ocurrían, cosas que pasaban. ¿Es de tu parte? ¿Eres tú? Uno de los siervos de este grupo misionero que daba la vuelta al mundo hizo un día lo que Jonás quiso, irse fuera de la presencia de Jehová. Sin embargo, el Señor nunca dejó de buscarlo. Y en un lugar, en el peor lugar en que podía encontrarse, hasta en ese lugar, en la entrada, no adentro, en la entrada, alguien le entregó un folleto invitándolo para una campaña de Billy Graham. Este muchacho se enojó de tal manera que cuando entró en un momento de soledad en medio de toda esa oscuridad, gritó, no lo voy a hacer yo, deja de perseguirme. Es jugar con fuego. Porque también el Señor dice, mira, mi espíritu no va a contender con el hombre para siempre. Si Él en su soberana voluntad decide retirar la persecución, se terminan las posibilidades. Pero si en su soberana voluntad Él manda el pescado, Él manda el pez para tragar y salvar al hombre, Él lo va a hacer donde sea que esté yo, donde sea que estés vos. Aquí lo va a hacer, aquí. Aquí te tira una cuerda. Él escucha nuestra oración. Jonás estaba mal, estaba muy mal. Sin embargo, había algo que tenía claro. Él conocía a Dios. Y lo que lo alentaba no era su fuero personal, sino el fuero de Dios, lo que Dios era, el talante de Dios. No lo que él era como siervo, porque él era frágil, falluto. Pero Dios es fiel. Nunca cambia su naturaleza. Él no se niega a sí mismo. En lo profundo de su corazón, Jonás conocía a Dios como nosotros conocemos a Dios. Él está en un viaje de regreso y en la panza del animal lo que hace es orar. Orar como puede. Cuando recién cantábamos y yo tuve
esa sensación. Alicia me pasó un pañuelito. Creo que realmente no hubiera dicho nada. Creo que me hubiera postrado, porque el Señor está aquí. Y no hubiera dicho nada. Creo que no me hubiera salido nada. Quizás sí me hubiera salido a lo mejor alguna exclamación de algún texto de la Escritura. Grandes y maravillosas son tus obras. Y en esta etapa de la oración, Jonás está recurriendo a lo que ha aprendido leyendo la Escritura. Versículo 5, mira en tu Biblia, 2:5. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Escucha este salmo. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Todo este primer momento de oración, aquí lo tenemos en 4 versículos. ¿Quién sabe cuántas horas llevó hasta que perdió el conocimiento? ¿Cuántas horas llevó citando y repitiendo 1 y 100 veces los mismos textos que hemos citado ahora? No podía orar de otra manera. Pero tengamos en cuenta una cosa, hermanos. Dios siempre oye la oración. ¿Cuántas veces hemos hablado y con cuántas personas y cuántas veces en familia, cuántas veces acerca de esto? Si soltara yo un alfiler aquí y cae sobre esta madera, ninguno de nosotros la oiría, pero Dios sí la oiría. Dios sí la oye, aún el sonido de un alfiler. Hablando con un querido hermano y muy amigo en el Señor, que nos vemos más o menos, bueno, no mucho, pero 2 o 3 veces por año. Recorríamos allá en el campo distintas cosas y hablamos, ahora les voy a contar algo de eso, hablábamos de un detalle de la creación que es minúsculo, y yo le decía, fíjate cómo pasa desapercibido porque es muy minúsculo. Entonces, cuando tenemos instrumentos de aumento, de gran potencia óptica, podemos verlo mucho más grande y encontrar detalles tremendos. Y uno se toma la cabeza y dice, ¡wow! ¡Qué creatividad! ¡Qué detalle! ¡Qué minimalismo! ¿Hasta dónde llega el diseño de Dios? Y yo le decía, pero mirá, en el fondo del mar, donde no hay posibilidad de verlo, no hay luz. En el fondo del mar hay seres que tienen una complejidad estética tan grande, una complejidad funcional tan grande, pero ¿quién lo ve? ¿Quién lo ve? En la creación Dios puso eso, ¿quién lo ve? Nosotros decimos, grandes y maravillosas son tus obras, porque vemos la expansión, la lumbrera mayor, la lumbrera menor, la vegetación, los animales, la fauna, la geología, lo vemos. Y él me dice, mi hermano dice, ¿sabes qué? Él lo ve. Él lo ve. Y aunque nunca nadie jamás lo descubra, lo vea y le saque una foto para documentar el momento y mostrarlo al mundo, aunque nunca jamás ocurra eso,
aquel tremendo detalle de creación que está 6.000 metros debajo del mar, da gloria a su nombre, porque Él lo ve, Él lo ve. Dios oye la oración, Dios oye la oración, la más chiquita, la que parece muy poco sonora, la que necesita muletas para poder ser pronunciada, como tuvo que usar muletas de oración Jonás, porque no le salía nada. Fíjense, en todo lo que hemos visto, él no pide perdón porque no le sale. No le dice, oh Dios, he ido por un camino que no debía. En vez de ir al noreste, me fui al oeste y no tendría que haberlo hecho, Señor. Hice lo que no correspondía. No. Oró como pudo. La palabra de Dios es una gran ayuda. Solemos decir que cuando estamos en un problema que verdaderamente nos tiene apresados, tenemos la soga al cuello, ¿no? Es una metáfora muy dramática, pero bien pintada. Pinta con claridad lo que estamos pasando. Y no habla de soga, Jonás, pero habla de algas, y con el alga se sentía ahorcado, ahogado. Pero las obras de Dios son grandes y maravillosas. Aunque la oración sea esa oración pequeña, sustentada por palabras que hemos aprendido de la Escritura, esa oración vale, esa oración merece ser pronunciada. Dios abrirá su oído y Dios activará el corazón y tocará la vida y cambiará la vida de aquel que va de esta manera a su presencia. En este tiempo, en la zona donde vivimos, probablemente aquí también, nosotros tenemos en la zona donde vivimos un suelo que es glaciar. Este suelo aquí en Rosario y aledaños, en la zona núcleo, es volcánico. Pero bueno, allá, en este tiempo, ahora mismo, hay una plantita del jardín del Edén, originaria de la zona edénica. En este momento está floreciendo. Justamente se llama Verónica. Miren ustedes, como nuestro topónimo. Verónica pérsica, ya se dan cuenta de dónde viene. Entre los ríos Tigris y Éufrates, ahí está el relicto de origen. ¿Cómo vino a parar allá? Hubo un diluvio. Hubo un diluvio que esparció semillas por todos lados. Y la Verónica pérsica tiene una flor maravillosa. Pero ¿saben qué? Miren, no sé si puedo hacer el gesto. Es de este tamaño, del agujerito. Es de este tamaño. Y muchas veces pasamos caminando por los pastos. No me refiero solamente a los jardines, así como estoy caminando yo ahora, por una vereda que tiene un poco de pasto o por un sector donde hay posibilidad de que la vegetación herbácea crezca, y ahí uno mira y la encuentra. Y cuando uno la agranda, es algo extraordinario. Es algo maravilloso que da gloria al nombre de Dios. Así de pequeña y así de bella puede ser una oración de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque encenderá el fuego del avivamiento. Versículo 6. Dice ahora Jonás: descendí a los cimientos de los montes. Esto es muy poético, hay mucha metáfora. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Y acá uno
escuchando a Jonás, se pregunta, y quizás también acá uno, mirando su propio corazón esta tarde, se pregunta, ¿cómo es posible que uno resbale tanto? ¿Cómo es posible? Jonás se fue literalmente en la dirección opuesta. No sé si nosotros alguna vez, escuchando la voz de Dios, hicimos exactamente lo contrario y lo hicimos a propósito, porque le hicimos caso o al enojo o al miedo o a la emoción que fuere y allá fuimos donde Dios no quería llevarnos. ¿Cómo se puede descender tan bajo? Jonás entendía que él merecía la tumba, pero él le dice al Señor, Señor, sacaste mi vida de la sepultura, sacaste mi vida de la sepultura. Yo era un muerto espiritual, estaba desahuciado, no tenía opciones. Este milagro que Dios hizo con este siervo desobediente es un milagro que brilla en toda la Escritura. Antes no hubo uno igual y después no hubo uno igual. Y en la historia de la iglesia nunca jamás nadie contó una cosa semejante. Se han contado muchas cosas en estos últimos 2000 años, pero no esto. Esto no se repitió jamás. Dios lo hizo por Jonás. Lo hizo por Jonás, un siervo flojo. Me da mucha esperanza esto. 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Interesante esto de acordarse de Dios. A mí me viene bien, ¿saben? Este punto me viene muy bien porque tengo la tendencia de no reaccionar inmediatamente con oración. Les estoy mostrando las costillas, ¿eh? Tengo esa tendencia. Así que Alicia es mi complemento. No quiero decir que yo soy su contrapeso, no quiero hacerme tan mala propaganda. Pero pasan cosas prácticas en la vida. Tengo que contarles una reciente. Estaba solo en un campo que da contra el río San Borombón. ¿Escucharon hablar del río San Borombón en Buenos Aires? Es un río que está un poco antes del río Salado. Y bueno, mi yerno había estado también haciendo algo ahí, yo venía de otro lado, él se iba para otro lado después. Y me dice, ¿vos tenés el wifi de acá del campo? No, digo, mira, tengo la llave de la casa, pero no, el wifi no lo tengo, nunca se me ocurrió. Yo me escribo con fulano, siempre por correo electrónico, pero cuando llego a casa y hago esto, te dejo la contraseña. Me dice, bueno, puse la contraseña, listo, fenómeno, quedé conectado, digamos, habilitado para poder hacer algo por internet también allí, en el medio del campo. Bueno, había terminado con mis tareas y era tiempo de volver. Entonces voy hasta el auto, no está la llave, no estaba la llave puesta. Bueno, revisar un bolsillo, el otro bolsillo, la campera, porque esto fue más hacia el invierno, un buzo, la otra campera, bolsillo atrás, no, mirar en todo el auto, mirar alrededor del auto 10, 12 veces,
mirar acá en el baúl, ir hacia los lugares donde son 2 extensiones grandes, donde estuve trabajando, mirar. No está la llave. No está la llave. Bueno, entonces, como justo ese día me habían dado la contraseña, le mandé un correo a mi yerno, que estaba en otra localidad, en otra ruta. Y entonces le digo, no encuentro, he perdido la llave del auto, por favor. Yo no sabía que estaba para aquel lado, pero por favor, ¿podés pasar por casa y traerme el duplicado? Entonces él me contesta, muy dispuesto, me dice, sí, me puedo encontrar con Alicia. Eso me sonó raro, pero bueno, me puedo encontrar con Alicia y te llevo el duplicado. Así que como yo estaba ahí, ahora tenía Wi-Fi, me senté en un lugar y me puse a trabajar en los programas de la iglesia y en las cosas. Aproveché el tiempo. Y me parecía una buena situación. Llega Chicho, mi yerno, con su auto, y me entrega el duplicado. Para eso, Alicia había hecho un montón de kilómetros para llegar a la ruta en el lugar de encuentro, le entregó la llave, ella se volvió a casa, Chicho hizo todo el camino del campo hasta el río San Borbón y me entrega la llave del coche, el duplicado, y le digo, mirá, la otra tiene que haber caído en algún lugar, en algún escondrijo. Y entonces me dice, por ejemplo, ahí. Y miro y estaba la llave. Estaba la llave. Brillaba como un metal a la luz del sol, como el metal que refleja. Y pero digo, no, es imposible, acá hay algo, acá Dios me quiere enseñar algo. Bueno, y recibí la lección de Dios porque Dios me quiere enseñar que no tengo que estar distraído pensando en otra cosa cuando estoy haciendo algo. Eso es una cosa importante. Mi sensación es que cuando yo la busqué la llave no estaba, y lo afirmo acá porque sinceramente la llave no estaba. Y Dios quiso decirme algo. Pero llego a casa y Alicia me dice, ¿oraste? Ay. Y esto no ha pasado una sola vez. Se nos tiene que ocurrir orar, se nos tiene que ocurrir. Recién, cuando me sentía tan conmovido, clamaba al Señor y le pedía que me diera serenidad para poder estar ahora acá en el frente charlando con ustedes. Dios oye la oración. Versículo 8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Acá pareciera como que Jonás se pone en predicador, en ministro de conferencia. Y entonces dice, los que siguen vanidades ilusorias, la misericordia de Dios abandonan. Es decir, los que siguen un propósito que es un disparate, que es la vanidad de la vida, el placer de los ojos, las cuestiones de la carne, quedan afuera de la misericordia de Dios. Abandonan, renuncian a la misericordia de Dios y así les va. Bueno, sea quien fuera el que lo dice, esto es cierto. Esto es cierto. Porque las vanidades y las cosas que no importan pueden no solamente encandilar nuestra vista, sino colársenos tanto en la práctica del ministerio que terminamos defendiendo lo visible, defendiendo lo estético y defendiendo lo que es ilusión en lugar de ir a la médula de la cuestión, de ocuparnos de Dios, de la palabra, de amar la iglesia, de ser incondicionales.
Versículo 9, dice Jonás, está orando todavía, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Quizás está pensando ahora en aquellos marineros que alababan al Señor en la cubierta del barco y que hasta hace un rato eran paganos, paganísimos, y ahora alaban al Señor. Yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Dice Jonás, la salvación es de Jehová. Ahora no sé si se le está pasando esto por la cabeza. Arranca diciendo, pero yo, hay unos que siguen vanidades ilusorias, abandonan la misericordia de Dios. Pero yo, ay Jonás, a ver Jonás, paloma rebelde, a ver, ¿te vas a poner como ejemplo? ¿Te vas a poner como ejemplo? No, no creo. Lo que quiere Jonás, dentro de su cuadro de debilidad emocional, de desmanejo y de falta de gestión de sus emociones más importantes, él dice, yo, Señor, con voz de alabanza te ofreceré sacrificios y voy a pagar lo que prometí. La salvación es tuya y yo voy a ser coherente con ello. Nosotros conocemos la historia de Jonás, pero llegamos hasta acá. Y esta es una buena oración. Es una buena oración. Pagaré lo que prometí. Es decir, pondré las manos al arado y cumpliré la tarea. No abandonaré el ministerio, no colgaré a mis hermanos con cierta responsabilidad que tenía, de la cual me cansé. Ya no la hago más. No me voy a convertir en un asistente a la iglesia y nada más que eso. Voy a servir, voy a transpirar la camiseta de la iglesia, voy a dar testimonio del Señor, me voy a presentar todas las veces, con las personas que sea, como un lector de la Biblia, hablaré de la Escritura, siempre tendré en mis labios lo que Billy Graham tantas veces decía. La Biblia dice, es fantástica, esa expresión es maravillosa. La Biblia dice, y dice tantas cosas la Biblia, abarca tantísimas actividades humanas, tantísimos temas, que siempre la Biblia dice algo pertinente. Y es una maravillosa oportunidad de comenzar una conversación que va a llegar al corazón. El momento de sembrar la palabra. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Jonás está diciendo, Señor, ahora va en serio. Esta es la última vez, ahora va en serio. No pienses en el final de la historia, ahora va en serio. Pensemos en el presente de nuestra conferencia, ahora va en serio. Va en serio. Estoy comprometido con la salvación de Jehová. Soy un testigo de Jesucristo. Ahora va en serio. El último versículo del capítulo dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra, seguramente cerca de donde había tomado el barco. Es decir, el viaje de regreso fue completo. Una embarcación especial, es decir, un animal marino, probablemente un mamífero, lo llevó de regreso, 72 horas de navegación, lo llevó de regreso hasta la costa, allí o en Ascalón, o en Asdod, o en Tiro, o en Jope, en algún lugar, ahí quedó. Tuvo que volver a Zabulón, el lugar donde había nacido Amitai, su padre. Tuvo que volver a Samaria. Es decir, lo dejó en la costa. Como me decía Tito, hoy charlábamos, y me decía, no había un Uber que lo estaba esperando, claramente. No había nadie que tenía algo para llevarlo
tuvo que volver a casa caminando. Me imagino la feliz sensación de Jonás de pisar otra vez tierra firme. Pisar tierra firme. Parecía una cosa increíble que no podía ser, que ya no volvería a suceder. Pisar tierra firme. Estar otra vez en casa. Es sorprendente lo que el Señor dice respecto a este hecho milagroso de haber estado Jonás 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena. Él en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, probablemente esto es en Galilea, dice, respondiendo a algunos de los escribas que pedían señales junto con los fariseos, el Señor dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez, del gran pez, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esto es lo que le da literalidad a la historia. La historia ocurrió. Ahora, Jonás estuvo 3 días y 3 noches allí adentro por culpa propia. Por culpa propia. Ahora el Señor habla de la señal del profeta Jonás y él no tiene culpas propias que llevar. No tiene culpas propias que llevar a la tumba. En el caso de Jonás, Jonás no murió, pero estuvo 3 días y 3 noches. En el caso del Señor, el Señor habría de morir y estuvo 3 días y 3 noches. Pero no era su culpa, era la culpa de aquellos que lo estaban interpelando. Creo que en esto tenemos que ponerle un asterisco a la historia de Jonás. El Señor toma la historia de Jonás y realmente la dignifica. Es cierto que el Señor elige lo vil y lo bajo del mundo. Vamos a orar. Vamos a agachar la cabeza, a cerrar los ojos. A sentir que hemos llegado a la costa. Estamos parados ahora sobre nuestros propios pies. Y el Señor está esperando nuestra oración. No te distraigas, ora al Señor. Hay algo que le tenés que decir esta tarde. Estoy seguro, hay algo que tenés que decirle al Señor esta tarde. Tómate este tiempo para orar, para recomponer el compromiso, para decirle al Señor, Señor, ahora sí, esta vez realmente va en serio. Nos quedamos orando. Dios oye.